llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podría. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podría. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podría. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podría. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él resucitó y se levantó, nada detenerlo podría. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo del estudio a la carta a los Gálatas. Bendiciones a todos. Qué oportunidad y aprovechando también para revisar lo que el Señor nos viene hablando a través de la carta a los Gálatas acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús también. Y hemos pasado capítulos anteriores Pablo haciendo la relación, la comparación y la diferencia entre la ley y la gracia, el creer por la fe o guardar las obras de la ley. Y lo explicó muy bien en el último capítulo que estudiamos, en el capítulo 3. Y estamos entrando ahora al capítulo 4, a los cuales pues le invitamos a todos a estar preparados y le animamos a tener también su Biblia a mano. Bienvenidos. Y en lo que desarrolla el capítulo 4 nos empieza diciendo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
y toma la relación de esa figura cultural en Israel del Bar Mitzvah, donde el niño llega a una etapa ya donde se hace adulto, y cuando esa edad es señalada se hace una celebración. Y en este tiempo, en este momento, el niño ha estado siendo preparado, orientado, capacitado, ya sea en los negocios familiares, en la orientación de cómo se maneja un adulto y teniendo algunas responsabilidades, pero ahora empieza también a tomar decisiones, a empoderarse ahora también de lo que le pertenece como familia para ser parte de este desarrollo en su vida. Ya es un adulto ahora. Y Pablo toma esta figura para mostrar a los lectores que entre tanto que el heredero, y nótese que en el capítulo anterior se desarrolló la parte de la herencia, las promesas basadas en la herencia que recibimos por la fe, así como el creyente Abraham. Y ahora Pablo toma esta figura para decirnos que entre tanto que el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. Hablando de que Israel y el mundo entero que se iba a revelar ahora la obra de Jesucristo, la ley solamente sirvió como una guía, sirvió como un maestro para conducirse hacia lo que vendría a ser Cristo ahora. Y sirvió como ese maestro que va guiando al niño pequeño. La ley fue su función. Pero no deja de ser cierto que entre tanto que el heredero sea niño, es igual al esclavo que está en casa. Aunque es heredero, no tiene la capacidad de administrar, no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre lo que es suyo, porque aún es niño. Y esa era la condición del hombre antes de que Cristo se revelara en nuestras vidas. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pues haciendo referencia a esta figura del Bar Mitzvah. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, llegado el cumplimiento del tiempo, para que nosotros dejáramos de ser niños ahora, porque ya se nos ha guiado, se nos ha manifestado, pero llegó el tiempo de tomar decisiones ahora en el Señor, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, el esclavo en este momento deja de ser esclavo para ser ahora heredero de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y el propósito de Dios es enviar a Cristo. De enviarlo era rescatarnos de la esclavitud. Obviamente está hablando de la esclavitud, o redimirnos de la esclavitud de la ley. Había que pagar un precio dentro de la ley, había que pagar un precio para poder rescatar, ya sea una persona, una propiedad o algunas bestias también. De eso se trataba la redención, y la ley lo estipulaba también, lo estipula de manera clara, aún si era necesario vender una propiedad para poder subsistir, porque la economía estaba un poco difícil. Llegaba el tiempo donde aquella persona que había tenido que vender su propiedad ahora tenía la oportunidad de poder redimirla. ¿Cómo la redimía? Pagando nuevamente por ella. O algún pariente cercano también podía redimirla. Y aquellos que eran redimidos, ahora está diciéndonos el Señor, dejaron de convertirse en esclavos para ahora pasar a ser hijos por la adopción. Así que, hermanos, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Por eso es que todo aquel que en Él cree puede alcanzar también la vida eterna. Es lo que nos está hablando el Señor, y hablándonos de la redención. Si nosotros revisamos y vemos nuevamente el capítulo 3, cómo se introduce ahora el tema de la justificación, vimos también el tema de la imputación, y ahora estamos viendo el tema de la redención dentro de esta carta,
que condensa doctrinas muy importantes para la iglesia del Señor y que luego en Romanos las amplía, pero Gálatas se convierte en un manual ahora para estas iglesias gentiles, para poder comprender la dimensión de la obra de Cristo sobre sus vidas y sobre la humanidad, obviamente. Y nos dice ahora que el Señor fue revelado y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ahora la adopción de hijos a través de la fe, así como lo fue con el creyente Abraham. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que es una expresión dentro del hebreo, del griego, que nos dice como un afecto entrañable, papito, es lo que nos dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo. Y ya no eres esclavo porque no estás sometido a la ley que fue establecida para aquellos que podían ser guiados ahora hacia lo verdadero. En este caso es Cristo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también somos herederos de Dios por medio de Jesucristo, herederos de sus promesas, herederos de Dios a través de Jesucristo. Si nosotros pudiéramos contemplar esto y sacar de la revelación bíblica el sensacionalismo, amados, pudiéramos darnos cuenta de la grandeza de lo que Dios nos está entregando a nosotros, que no es solamente un tiempo en una reunión pública, un tiempo en un espacio donde podemos congregarnos todos, sino es una realidad que nos acompaña día con día. Usted es heredero, no somos esclavos, somos herederos de Cristo, a través de Cristo, herederos de Dios. Y ciertamente nos viene Pablo ahora a desarrollar el que no volvamos otra vez a lo que antes éramos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Al inicio del estudio de la carta hicimos referencia a una expresión que dijera César, el emperador romano, en los tiempos donde el imperio avanzó y conquistó, y sobre los Gálatas, el emperador romano dio esta expresión o exclamó esto sobre ellos, que los Gálatas eran volubles, eran inconstantes, eran de doble ánimo, que fácilmente vendían sus lealtades, y tratando de expresar lo que él vio en el carácter de los Gálatas. Y cuando nos encontramos con esta carta, en lo que estamos leyendo y lo que Pablo ahora habla de volver otra vez a lo que habían dejado, nos lleva a pensar, amados, de la realidad del carácter de los Gálatas y cómo Pablo tiene que volverlos nuevamente a la senda de la fe, al camino de la fe, porque fueron seducidos muy fácilmente. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y es el hecho del tiempo que se dedica en la formación, en la orientación, en el discipulado de una persona, y cuando vemos nuevamente volver atrás o fácilmente comprometer sus compromisos con Cristo, eso no deja de inquietarnos, de preocuparnos y hacernos las preguntas. Y creo que es el sentir de todos aquellos que forman discípulos, que desarrollan la vida de las personas y invierten tiempo en ellos, de cuán fácil podemos nosotros comprometer nuestra fe. Os ruego que os hagáis como yo, dice Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio.
y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais en el Señor? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, Pablo está haciendo la relación de qué encontró él cuando llegó y de la manera que ellos expresaron su cariño, su afecto y su fe hacia Jesucristo también, y de la manera que se comportaron con él, quien fue el mensajero, quien les llevó el evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué está pasando ahora? Se desprendieron de tal manera que dice Pablo que él pudo percibir que pudieran haberse sacado sus propios ojos para dárselo a él a causa de la enfermedad que golpeaba su cuerpo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y aquí hay un punto importante, hermanos, porque la palabra de Dios no nos dice lo que nosotros queremos oír. La palabra de Dios nos dice lo que Dios nos quiere decir. Y hay momentos donde lo que Dios nos quiere decir no es lo que nosotros queremos oír. Y a eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Y muchas de las decisiones que estamos tomando hoy o que enfrentamos en este tiempo, y en muchas ocasiones sabemos que tenemos la respuesta en la palabra del Señor, pero no queremos, sino más bien escuchar lo que nos pueda conducir a lo que nosotros queremos oír. Así que la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos va a dar dirección, pero necesitamos estar preparados también para seguir la dirección que Dios nos está llamando o nos está guiando también en este tiempo. Y es lo que Pablo está diciéndoles ahora, porque la confrontación fue fuerte por causa de cómo habían sido seducidos y cómo habían vendido tan fácilmente su fe en el Señor Jesucristo. Y repito, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Y está hablando otra vez de los judaizantes que habían llegado para decirles ahora a los gálatas de que ellos necesitaban seguir la ley de Moisés para ser salvos. Y es la parte en la que fueron seducidos ahora. Y Pablo les está advirtiendo de que ellos están buscando que tengan celos por ellos, o sea, que estén siguiendo lo que los judaizantes les están marcando. Y me gusta mucho la expresión que el apóstol dice más adelante en el verso 19, cuando dice: hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo bueno que en aquellos días había una sola congregación, que era en cada una de las ciudades se establecía la iglesia del Señor a través de la predicación. Cuando se establecía en una ciudad, era la iglesia en esa ciudad. Y cuando la iglesia era confrontada, no tenía otro lugar para donde ir. No se abrían nuevas iglesias por no estar de acuerdo con lo que la palabra decía o de la manera que el apóstol, en este caso Pablo, les hablaba ahora a las iglesias de Galacia, sino que había un punto de corrección y también había una reacción a esa corrección que se estaba haciendo. Y qué bueno, amado, es que nosotros podamos reaccionar a la palabra del Señor y no salir por otro lugar buscando oír lo que nuestros oídos buscan, sino lo que la palabra del Señor nos está marcando, aun por difícil que parezca. Hermanos, recordemos que el Señor nos ha dicho que llevemos su yugo sobre nosotros y que su yugo es ligero, y nos quiere enseñar a andar por este camino. Su carga no nos pesa porque verdaderamente es Él quien la lleva, pero es Él quien nos quiere guiar.
Le hemos entregado nuestra vida al Señor y reconocemos el señorío de Cristo ahora en nuestras vidas. Y ese concepto del señorío de Cristo se entendía muy claramente en el primer siglo, porque Señor era César, el emperador romano, y hablar de César es el Señor, se reconocía el respeto, la grandeza, y en algunas de las ciudades conquistadas aún César era considerado, y en Roma, como una divinidad. Obviamente sabemos que no existe tal cosa delante del Señor, pero no deja de ser cierto, amados, el reconocimiento del señorío. Así que cuando Jesús aparece en escena y nos dice ahora las Escrituras que Jesús es el Señor, que si creyeres que el Señor le levantó de entre los muertos y tú pudieras confesar que Jesús es el Señor, serás salvo. Es el señorío de Cristo, no es una mera repetición de una oración, sino que nos comprometemos por la fe con nuestras palabras en rendir nuestras vidas al señorío de Cristo. Jesús es el Señor. O sea que Él es el que tiene el control, es Él el que nos dirige, es Él quien nos muestra el camino. Así que no hay discusión sobre ese tema. Pero necesitamos reconocer, amados, el señorío de Cristo en nuestras vidas, no solamente en una oración de fe para salvación, sino para que podamos vivirlo de ahí en adelante al Señor. Por eso Pablo les dice esto: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba asombrado. Y aquellos que tenemos años en el camino del Señor y estar trabajando para el Señor y con vidas y ver cuando las personas llegan al Señor, ver su desarrollo, el tiempo que se invierte, la preparación, la cobertura en oración que se desprende también sobre sus vidas, no solamente por sus líderes, sino por mucha gente que ora, amados, y está la preocupación que no nos volvamos atrás tan fácilmente, o que no seamos seducidos en nuestras convicciones tan fácilmente. Y Pablo toma al final de este capítulo lo que es una alegoría entre Sara y Agar. Sara, la mujer de Abraham, quien le dio el hijo de la promesa, y Agar, la criada de Sara, que les dio un hijo según la carne. Y esto lo encontramos en Génesis. Y dice Pablo ahora: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Estamos hablando de Isaac e Ismael. Como Dios había dado una promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas las familias de la tierra, había una convicción en él por la fe de que Dios le iba a dar el hijo. Pero este hijo traía también en sí mismo, en sus genes, en su genética, el desarrollo de una nación, pero también guardar esa línea de donde iba a venir el Mesías. Así que Isaac se convierte en el hijo de la promesa. Pero en el anhelo, en el deseo, en el tiempo de espera, Abraham escucha la voz de su mujer que le dice, de Sara, que le dice, tengamos hijos. Y el tema es que había una costumbre en aquella región en Medio Oriente. La costumbre de que cuando la ama no podía tener hijos, había una esclava que pudiera parir por ella. Así que esa esclava dormía con el señor de la casa, y a la hora de dar a luz, a la hora de parir, ese hijo lo hacía en las piernas de su ama. La esclava paría o daba luz en las piernas de su ama, y ella lo recibía como si fuera suyo. Y fue lo que hizo Sara, se acogió a la costumbre de la región. Amado, y Dios no necesita de la costumbre de la región. Dios es suficiente, y su palabra, lo que Él declara, amados, lo hace comprometiéndose a sí mismo en su palabra.
Y ahí es donde nace Ismael, el que es padre de los pueblos árabes al día de hoy. Y Dios le está diciendo ahora que Abraham tiene dos hijos, uno es de la esclava y el otro es de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, según lo que ellos quisieron, según como ellos lo organizaron, según la costumbre que había en la región. Y es nacido de la carne, más el de la libre fue por la promesa. Abraham ya tenía casi 100 años y Hebreos dice, de uno ya casi muerto, Dios levantó una descendencia. Hablando de que Abraham estaba muy anciano ya. Y a pesar de eso, Dios cumplió la promesa que le había dado. Ese es nuestro Señor. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, hablando de la ley, los hijos de la esclava de la esclava nacidos son para esclavitud, no para libertad. La ley vino, amados, a mostrar el pecado y eso generó esclavitud en la vida del hombre. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. No puede ser libre. La ley jamás va a dar la libertad que Dios ha prometido. Porque recuerden, solamente fue como un maestro, un ayo, nos mostró la sombra, las figuras de las cosas verdaderas. Y Pablo toma esta alegoría entre Agar y Sara para hacernos comprender, para hacernos saber que la ley no puede dar hijos para libertad, sino para esclavitud, porque lo que hizo fue revelar el pecado. Así que nadie que haya conocido la verdad de Cristo puede ir hacia atrás pretendiendo guardar la ley o los ritos de la ley para alcanzar salvación. Y aquí es donde tenemos que manejarnos con mucha sensatez y mucha comprensión de la revelación del Señor, tratando de incorporar algunas prácticas hebreas o prácticas del Antiguo Testamento y hacerlo con mucho cuidado también, porque ya somos libres en Cristo Jesús. Ya no estamos atados a la ley. Aunque cumplimos en nosotros mismos, por la gracia que Dios nos ha revelado, una ley moral que se revela también a nuestras vidas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que demanda sobre nuestra conciencia. Está hablando de ritos, de fechas, de prácticas. A eso es lo que se está refiriendo. Porque nada de eso nos conduce al Señor, ni nos va a traer salvación, ni le trajo salvación al hombre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocija tu estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y cuando Pablo, recuerden, escribe esto, no se lo está diciendo a los hebreos, se lo está diciendo a los gentiles de la región de Galacia. Así que esa promesa también es para aquellos que no son judíos y que reciben al Señor Jesucristo, para todo aquel que cree. Porque Dios no hace separación de personas, el mensaje es para todos. Y hay una invitación del Señor a que nos volvamos a Él. Somos hijos de la promesa. Pero también como hijos, amados, las promesas también son para nosotros, tienen cumplimiento para nosotros. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, dice Pablo. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Porque el Evangelio lo hemos recibido, amados, por la fe. Y la gracia del Señor Jesucristo se ha manifestado a nuestras vidas por haber creído por la fe.
y la gracia de Dios y el Espíritu del Señor viene a nuestras vidas por la fe, guardando esa convicción, no moviéndonos de la posición a la cual Dios nos ha llamado y en la que fuimos establecidos una vez que recibimos este mensaje de fe y de esperanza. Así que ánimo, amados, estamos en buen lugar. El Señor nos ha rescatado y nos está llamando a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queremos invitarles para la próxima semana. Estamos entrando ya al final y el capítulo que continúa ahora en el estudio de la carta a las iglesias de Galacia nos viene a desarrollar un poco más el tema doctrinal y la relación de la carne, el espíritu, la obra de la carne, el fruto del espíritu, y esa relación, amados, nos va a ayudar mucho a comprender también lo que estaba sucediendo en Galacia y lo que acontece también para el día de hoy. Así que están todos invitados para la próxima semana. Queremos orar antes de despedir este tiempo. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder también recibir en tu palabra la revelación, pero también, Señor, fortalecer, nutrir nuestro espíritu, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias, Dios, por recordarnos que somos esos hijos del pacto, somos, oh Dios, aquellos herederos, no según la carne, sino según el Espíritu, Señor, y que hemos recibido el Espíritu Santo por fe, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos ayuda también en nuestras debilidades. Señor, ayúdanos a que nuestra fe sea firme, sea estable, el poder reconocer, oh Dios, el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Poder tenerte a ti, Jesús, como guiador de nuestros pasos, y poder reflexionar en tu palabra, Señor, aún en aquellos momentos donde sentimos que no nos gusta lo que oímos, porque no andamos, Señor, por lo que nos gusta, sino por lo que hemos recibido de ti, Señor. Aunque tenemos el libre albedrío, el poder tomar nuestras propias decisiones, oh Dios, nosotros hoy hemos decidido rendirnos a ti, que seas nuestro Señor. Nuestras vidas están rendidas a tu señorío, porque tú eres el Señor de toda la creación. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados.